Bueno, les estaba diciendo que la salida del espesador por gravedad, como mucho habitualmente tenemos 7, 8% y como mucho llegamos al 10 con la adición de polímeros inclusive. Eh, Luego de la estabilización anaerobia, suele aumentar un poco, esto, los sólidos van al fondo. El sobrenadante del tratamiento anaerobio, fíjense que vuelve al este efluente, que está muy concentrado en materia orgánica, vuelve al tratamiento primario y después secundario. Los lodos que salen de acá, que salen con un poco más del 10% de sólidos que entraron con el 6, 7, 8 hasta 10% de sólidos eh, al reactor y que pueden salir con un poco más de porcentaje, necesitan, antes de ser transportados para cualquier otro uso, disposición en suelo, lo que fuera, necesitan una etapa previa de que se llama de deshidratación. En algunos casos se suele llegar hasta el secado, es algo extremo porque esto requiere mucha energía. En general se busca deshidratarlos para que queden por abajo del 50% de humedad, para que sean todavía algo fluidos y que se puedan manejar como un semisólido y no ocupen tanto volumen. El volumen y peso, el agua es pesada. Eh, Fíjense, acá está saliendo por camión y lo que importa son los lodos, los sólidos. Poco sentido sería usar un transporte, un camión de 40 toneladas, tener 36 de agua y 4 de sólidos nada más. Eh, Después depende del uso que se le dé, la concentración de agua que voy a necesitar, ¿no? Eh, Solo les mostré ahí una digestión anaerobia. Eso es lo clásico. Antes de la digestión anaerobia les comentaba que hay acondicionamiento y espesamiento. El acondicionamiento es básicamente adición de polímero. El espesamiento en general es por gravedad. Eh, y la estabilización o la digestión es anaerobia. Aerobia se usa poco por el gasto energético en aire y porque no puedo recuperar biogás. Y la estabilización alcalina es echarle cal y eso es para muy pequeños volúmenes. Y hoy casi no se utiliza eso. Es un tratamiento rudimentario si uno tiene una muy pequeña planta y no tiene cómo disponer el, el barro, puede esparcirlo en alguna playa de secado y mezclarlo con cal para que no tenga olores ofensivos o se estabilice más rápido la materia orgánica. Eh, Esto, más de lo mismo. Eh, Fíjense lo que hablamos del porcentaje de agua, espesamiento, contenido de agua del lodo del 85 al 95%. O sea, en promedio, en el espesamiento tengo como un 90% de agua. En la deshidratación, el porcentaje de agua ya baja hasta menos de un tercio. Esto ya es otra cosa. Eh, Esto suele usarse bastante una vez que ya está estabilizado para o usarlo en suelo, o si lo voy a intentar seguir, luego utilizar para incinerar. Bueno, primero le saco el grueso, esto le saca el grueso del agua, la deshidratación. Y en los casos que se haga el secado totalmente, bueno, puede llegar desde casi imposible el cero, pero en general humedades de hasta un tercio eh, de agua, 2 tercios de sólido. Esto requiere mucha energía, hay que ver, por ahí se utiliza cuando lo tengo que disponer en algún lugar controlado y tengo poco volumen, entonces bueno, me voy quitando el agua de encima en la planta de tratamiento y transporto a disposición menos sólido. Esta foto que les estoy mostrando es una foto de un espesador por gravedad, que básicamente es muy parecido a un sedimentador secundario. Eh, Tiene la zona, obviamente por gravedad, los sólidos van abajo y el clarificado arriba. Este clarificado tiene que volver al tratamiento primario porque ya tiene mucha concentración de materia orgánica. Y este es el esquema clásico. Tiene la entrada por el centro, sale por acá, con un sedimentador secundario, una campana. Tiene estas rasquetas que es distinta a las del sedimentador secundario, que era una de fondo y una de superficie. Esta tiene en general, tienen
estos palos verticales en toda la altura, y sacan los lodos por el fondo y el solenadante por la canaleta perimetral. Es exactamente igual que un sedimentador secundario, pero más pequeño. Y en esta tabla lo que hay es una comparación entre las distintas concentraciones. Esto es cuánto hay de sólido en los barros. Y si está espesado o no espesado. Fíjense que los espesados no llegamos al 10%. Y que si uno compara el lodo primario sin espesar, que puede andar en promedio 3-4% de sólidos, cuando compara con cualquier secundario, por ejemplo, secundario de lodo activado, no llega al 2%. Porque como les decía, el del lodo activado es mucho más voluminoso, mucho más filamentoso, más difícil menos compacto, más difícil de sedimentar. Entonces tengo menos cantidad de sólido en este caso, porcentual. Y después acá al costado está depende del tipo de barro, qué carga superficial de sólidos, o sea, cuántos kilos por día o kilos por hora puedo poner por cada metro cuadrado de espesador. Y cuando el barro es más fácil de sedimentar, como el lodo primario, puedo echar más, de 100 a 150. Cuando me fijo en lodos activados, puedo uno de los tantos lodos activados que hay en esta tercera fila. En vez de 100 a 150, puedo tirar en ese espesador de 20 a 40. Es muy baja la carga, porque obviamente este es difícil de sedimentar. Por eso mismo, yo les había comentado cuando, si se acuerdan, en el tratamiento de aguas, en el tratamiento físico-químico, vimos, y también el tratamiento primario no, lo vimos en el tratamiento primario de fluentes. Este DAF, que es flotación por aire disuelto, son las siglas en inglés. Esto tenía un tanque donde yo metía el agua, le añadía aire o dióxido de carbono, formaba una especie de soda y cuando lo metía en la pileta, estas pequeñas burbujitas terminaban elevando los sobrenadantes. En general se usa para espesar grasas y aceites, algas o barros activados que se terminan todos espesando en la superficie. Si bien pueden juntar algo de lodo en el fondo, el grueso sale por la superficie y sale espesado. Una forma de espesar aquellas cosas que les cuesta sedimentar. Entonces los barros activados residuales, lo que se purga por el fondo del sedimentador secundario, se suelen espesar en estas unidades de DAF. Y mucho menos frecuente, unidades de DAF, pero con forma circular, con forma de sedimentador. Es más habitual esta forma rectangular, pero bueno, también hay de las que funcionan similar a un sedimentador, pero en este caso que es al revés, porque la salida de lo que va por las canaletas perimetrales es lo que sale espesado, digamos. Es al revés que en un sedimentador donde la salida superior es de lo clarificado. En este caso es al revés, sale lo que ya tenía que estar espesado. Incluso por el fondo también se puede llegar a descargar algo de lo que haya sedimentado. Esto es muy, muy inusual, pero de todas maneras les dejé lo encontré en la bibliografía y lo dejé acá. Para terminar el tema del tratamiento de barros, les explico un poco, aunque ya estuvimos viendo cómo es la digestión anaerobia, básicamente vimos el tratamiento anaerobio de aguas residuales. A esto es similar, pero tratamiento anaerobio de lodos, lo que sería la estabilización o digestión anaerobia. Lo que vamos a lograr es que la materia orgánica y la biomasa que vino del tratamiento secundario terminen en dióxido de carbono, metano y nueva biomasa. Obviamente que el ritmo de crecimiento de la biomasa anaerobia es mucho más bajo que la aerobia. Se produce pocos barros biológicos, porque estas bacterias se reproducen como 10 veces más despacio que las aerobias. Y como ya habíamos comentado, la utilización de esa tecnología es muy buena para los residuos orgánicos e incluso
orgánicos rurales, desde feedlot, toda la digestión de estiércol animal, avícolas, o tambos, o las industrias alimenticias, todo producen lodos que tienen mucha carga orgánica, y luego después, bueno, los lodos que se producen en las plantas de tratamiento. Ese es el alimento preferido para los reactores anaerobios. Son sólidos que tienen alta carga de sólidos volátiles. La mayoría de esos sólidos son orgánicos. Entonces se dicen volátiles porque, si recuerdan, eran los que, si yo los ponía a 500 grados, se terminaban quemando todos. Es una forma de diferenciar lo orgánico del inorgánico. Bueno, estos se llaman volátiles porque se consideran orgánicos. Para este tipo de estabilización, obviamente la ventaja que ya estuvimos hablando es la producción de metano. Reduce a 1/3 más o menos los sólidos totales, pero casi en 2/3 los que son sólidos suspendidos volátiles, que es el grueso de la carga del reactor. Estos reactores reciben, por ejemplo, el lodo activado residual. De todos los sólidos, el 80% son sólidos suspendidos volátiles, o el sólido que viene de los estiércoles de animales, o bueno, en fin, casi toda la carga que se le da a los reactores anaerobios tiene un alto componente de sólidos suspendidos volátiles. Entonces, si esa carga me puedo sacar hasta casi 2/3, quita todo lo... Obviamente no es perfecto esto, le queda carga orgánica residual, pero que mucho se va en el efluente líquido que vuelve al tratamiento. Este barro, cuando está estabilizado, tiene un color oscuro, pero el olor no es fuerte. A uno le da la impresión de que eso va a oler mal porque ve el color muy negro, pero si está realmente estabilizado no tiene olor fuerte. Entonces ya se puede usar para biofertilizante. Y una cuestión a tener en cuenta, esto como la estabilización anaerobia se suele hacer a temperatura elevada para que sea efectiva. Tiene el tema que hay muchos patógenos que logran sobrevivir. Entonces, hay que tener cuidado dónde se va a utilizar y cómo se va a utilizar estos barros estabilizados, porque pueden contener patógenos, esto es, gérmenes que produzcan infecciones a humanos. Una de las desventajas que hay en la digestión anaerobia es requiere mucho control la operación, entonces los operadores tienen que estar calificados. Contra lo que se cree que es: pongo todo en un reactor y lo dejo ahí y solo se produce el biogás y solo se digiere. Bueno, no es tan así. En general, todo el tratamiento biológico funciona si lo controlamos, porque hay seres vivos ahí adentro y, como ya mencionamos, las condiciones de temperatura, pH, concentraciones, todo eso hay que mantenerlo en determinados rangos, porque si no, no funciona. Y por ahí está la creencia que, bueno, que como es biológico, anda solo, lo hacen las bacterias. No, hay que controlarlo, hay que hacer mantenimiento, y las personas que están a cargo tienen que estar calificadas. Después, esto requiere energía para calentar el barro o el agua residual a tratar, porque a temperatura ambiente no es eficiente la estabilización anaerobia. Funciona bien a 35 grados, que es temperatura mesófila, o incluso más alto, que ya es más difícil alcanzar esa temperatura. Obviamente, cuando más temperatura, más rápido trabajan las bacterias, y por ahí puede ser un poco más bajo el volumen del reactor, pero en general los reactores de digestión anaerobia son gigantes, porque las bacterias anaerobias, por más que las caliente, trabajan a una tasa mucho menor que las aerobias. Entonces, los tiempos de retención hidráulicos son grandes, los volúmenes son grandes. Y estos comentarios que, al ser cerrados, porque tienen que mantener las condiciones anaerobias, es difícil hacer mantenimiento. A todo hay que hacerle mantenimiento, y acceder a eso es bastante difícil. Y también está el tema de, hoy en las plantas modernas de tratamiento de aguas residuales,
está el manejo del gas, del biogás, que es metano, básicamente, y el metano es un gas, es el principal componente del gas natural. El gas natural tiene como 90 y pico por ciento de metano. Entonces es un gas liviano, muy inflamable y muy explosivo. Entonces hay que tener un montón de cuidados que ya acceden a las instalaciones tradicionales de plantas de aguas residuales. Ya parece más, como les comenté anteriormente, instalaciones industriales de industrias complejas. Esto para repasar básicamente las 4 etapas de la digestión anaerobia: la hidrólisis, donde el agua rompe las moléculas de la materia orgánica; la fermentación, donde se producen los ácidos grasos volátiles, como la primera etapa del proceso en sí de digestión. Luego la formación de ácido acético, que es el principal precursor para formar metano, y la metanogénesis, que es la última fase, que se puede formar metano a partir del ácido acético y del hidrógeno presente en el reactor. Estas 4 etapas, hidrólisis, fermentación, acetogénesis y metanogénesis, son las 4 etapas clásicas de una digestión anaerobia. Bueno, esto más de lo mismo, que ya vimos como el barro hay que espesarlo o acondicionarlo. Acá en un almacenamiento se puede poner algún aditivo, alguna sustancia que ayude a la digestión, y luego de digerido, si bien la fase líquida vuelve al tratamiento, el barro ya listo, tengo que tener instalaciones para almacenarlo, para luego pasarlo a deshidratar y finalmente la disposición final. Después les voy a mostrar una foto de los reactores en Bahía. Yo les comentaba que esto requiere mucho control. Bueno, aquí hay algunas de las, he tratado de compilar parámetros de control, estos cuidados que hay que tener, desde la temperatura. Yo les decía que el rango, la mayoría labura 35 grados centígrados, que es temperaturas mesófilas; termófilas ya está acá, que en general laburan a 55 grados. Esto es mucho más difícil porque esto hay que lograr calentándolo. Esto básicamente se logra, esta temperatura se logra usando calderas que queman el biogás que se produce, pero esto ya cuesta mucho más. El pH no puede bajar a más no tiene que andar abajo de 6,5, ni arriba de 7,5. Tenemos que ver la cantidad de fósforo y nitrógeno que hay, porque tiene que ser el nutriente para la biomasa. Tenemos que tener cierta cantidad de alcalinidad, porque cuando se produce la fase de fermentación y acetogénesis, el pH baja, entonces la alcalinidad compensa eso. Les comentaba que el alimento de estos son los sólidos volátiles, así que hay que mantener alta la carga de sólidos volátiles. Que los ácidos que se forman en la fermentación, hay que mantener controlada también la concentración. Cuando esto se vuelve muy alto, mata la biomasa. Los sulfuros y el nitrógeno amoníacal también hay que limitarlos porque son tóxicos para la biomasa. Como los metales pesados, algunos como el aluminio y el hierro no son problemáticos, otros como el cobre, zinc y níquel hay que limitarlos, y ni hablar otros como el mercurio o el cadmio, que deberían estar ausentes. Por último, también hay que controlar los sobrenadantes que hay que enviar a tratamiento, que sería junto con la fase líquida. Esta es la forma que tienen actuales, son en tanques circulares. Si bien hay unas formas más complejas, los últimos que veo que se están construyendo tienen esta forma. Fíjense, esto es terriblemente grande. Así son parecidos a los de Bahía. Esto es de una planta de industrialización europea. Y dejé acá algunos, yo les comentaba que está el rango mesófilo de hasta 35 grados y el termófilo en promedio 55 grados. Los parámetros clásicos de diseño: cuánto es la retención de sólidos, fíjense, salta en días, igual que... no, la hidráulica no está acá, es la retención de sólidos, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, la concentración de sólidos en por ciento, ¿no? de lo que ingresa. Esto es la salida del espesador. Fíjense que mínimo se pide que esté en 6%. Si no, estoy metiendo agua. Yo acá necesito meter sólidos.
eh, o la cantidad de sólidos totales, esto es el porcentaje, y acá es la concentración, esto es adentro ya del reactor. Esto es lo que sería parecido a los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla, en lo que es barras activados. Bueno, acá está puesto esto creo que está puesto en porcentaje. Esto sería como lo que antes en el barras activado iba de 2.000 a 4.000 miligramos por litro, esto va de 15.000 a 40.000, es una barbaridad. Esto tiene mucho más sólido, es mucho más espeso que el reactor anaerobio. Lo que hablábamos, pH tiene que estar apenas ácido en alguna etapa y en general cerca de 7. Estas eran las formas que en algún momento en la década del 70, perdón, del 80, del 90 se construían los países del primer mundo con forma de huevo semienterrados para mantener la temperatura. Hoy en día se ven con forma más de tanques tradicionales. Eh, y a veces se suelen usar digestores en serie donde en una primera etapa se mezcla y se calienta y en la segunda se hace una especie de separación donde se logra sacar el sobrenadante, el líquido, donde yo lo que logro acá es siempre lo mismo, es el tiempo de retención hidráulica que sea bajo y los sólidos que quedan acá que vayan quedando con los días. Esto se acumula y se degrada con el correr de los días y el sobrenadante lo envío al tratamiento primario. Esta tabla es parecida a la que vimos anteriormente, es que esto simplemente es para tratamiento de lodos y únicamente creo que es termófilo, no, perdón, mesófilo 35 grados. Yo lo que le quería mostrar a esta tabla es que fíjense que en la producción de biogás, eh, en promedio más o menos tenemos 1 metro cúbico de biogás se forma por cada kilo de sólidos volátiles que se hayan consumido o degradado o destruidos. Y que este metro cúbico, para ponerlo en números redondos, acá fíjense está el poder calorífico del biogás. Entonces, más o menos, esto significa megajoule. Nosotros nos medimos en general en Argentina en kilocalorías por metro cúbico, que es lo que aparece en la factura de gas. Pero bueno, esta es una unidad de energía y fíjense en que 1 metro cúbico de gas, eh, 1 kilo de sólidos volátiles me da 1 metro cúbico, este metro cúbico me da unos 23 megajoules. Y si yo me voy acá, a ver dónde estaba, acá, poder de calentamiento del lodo crudo en megajoules por kilo de sólidos totales. Yo necesito más o menos 20 y pico, 20 y pico megajoule para sólidos totales. No es igual que sólido volátil, pero anda muy cerca. Yo lo que le quiero mostrar es que el kilo de sólidos volátiles que me da 1 metro cúbico de biogás, ese calor al quemar, lo que son unos 23 megajoules, me alcanzan para calentar 1 kilo de sólido a la entrada. Entonces, esto lo hace más o menos sustentable. Que la generación de biogás, cuando la quemo, me genera energía como para calentar el lodo de entrada. Eh, Esto se da cuando trabajan a 35 grados. En general, a veces hay digestión anaerobia abajo de 35 grados, pero lo que pasa es que tarda tanto en digerir la materia orgánica que el tiempo de retención se va al demonio y sirve para pequeños volúmenes de agua residual o pequeños volúmenes de lodo. Eh, si yo lo tengo que hacer por una planta de una ciudad, se vuelve inviable el tamaño. Entonces, dentro de todo, la operación a 35 grados me da volúmenes que no son tan grandes y una temperatura que se puede llegar con el biogás que estoy recuperando en la digestión anaerobia. Para terminar, esta foto es de la parte de estos 3 tanques grandes, son los 3 reactores anaerobios de la planta de tratamiento de Bahía. Acá no se alcanza a ver a ninguna silueta humana, pero bueno, fíjense, esto es una escalera. Mm, no alcanzo a ver, bueno, esto de medir 1,5 metros por 1,5 metros, acá ven la altura de 2,5 metros un portón, esto es realmente grande.
toda esta instalación aquí adentro está la instalación para quemar el biogás y recuperar energía. Esta es la fundación de lo que después va a aparecer y vamos a ver en la visita virtual, un gasómetro de membrana, básicamente es un globo que se infla con todo el biogás. Hoy ya está construido. Aparte de los 3 reactores, hay depósitos intermedios para recibir y acondicionar los lodos. Y acá tenemos otro, como los lodos a tratar, como los lodos tratados. Y acá adentro hay centrifugadora, filtros de banda para deshidratar los lodos, incluso calderas para recuperar el calor eh, de, del biogás que se acumula acá. Todo esto, toda esta parte es del tratamiento de lodos de la planta de Bahía Blanca, y esto viene a representar lo que les decía, que a veces cuando uno suma las maquinarias que hay acá, más todo este tratamiento de lodos y gases, es algo representativo. No creo que sume el 50% de la planta, pero anda por un tercio. Eh, es algo para tener en cuenta. Esta es la última parte, lo que van a encontrar en, la, en el cuestionario que se habilitó ahora a las 6 o 6:30, no recuerdo. Son preguntas sencillas. Estos temas, hay temas que son muy complejos, y con esto estamos terminando